Shefer Khan. Buenas, una consulta. Me cuesta entender esto de las brujerías. Cada vez que algún hermano ora por mí, me dice que hay un trabajo sobre mí y mi familia, pero ya no sé qué hacer. ¿Serían de ayuda a mí, por favor? Shefer, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Mire, hay que ver quién es el que te está ministrando y hay que ver los síntomas. Es que cuando hay un trabajo de brujería, uno tiene síntomas, porque hay gente que no entiende y es novato y te meten a orar y le confunden a la gente. Pero si hay síntomas, ¿cómo es síntoma? Si te hace un trabajo de ruina o te procura, pero no puede prosperar, siempre está en bancarrota. Y ese espíritu se siente y se ve en el desorden de tu casa. Si es que te están trabajando, pues normalmente uno tiene un dolor de cabeza en ciertas horas todos los días, dolores de espalda, insomnio, puntadas en el pecho, molestias en el cuerpo, falta de aire, presión que le sube, y sueños como lo que habíamos hablado, todos los tipos de sueños de brujería, de hechicería, serpientes, animales que te atacan, tormentas, aguas sucias, arañas, todo esto. Pastor, me llamó la atención lo que acabas de decirle a Kefer, creo que se llama, ¿cierto? Shefer Khan, exactamente. Dices, es que hay gente muy novata de repente entrando en oración con esto de las guerras espirituales. Me gustaría que para todos aclararas un poquito eso. Pasa que muchos piensan que porque otros hacen liberación y otros Dios le habla y todos van a hacer lo mismo, cuando esto es una asignación de Dios. Yo no digo que hay mucha gente tan linda, ministerio tan lindo que tiene que ser desarrollado. Es más, Dios mismo levanta. Pero por ahí también tenemos gente que dice, no, tenés brujería y tenés brujería y tenés brujería y no hay brujería, no hay nada. Porque si hay brujería, tiene que haber síntomas. Entonces, el doctor, cuando usted se va al médico y le dice qué síntomas tiene, entonces por los síntomas le dan un diagnóstico y por los síntomas le dice qué diagnóstico médico tiene que hacerse. Entonces, él mismo tiene que estudiarse si es que él tiene esos síntomas que habíamos hablado. Entonces, no todo aquel que dice Señor, entonces hay que tener cuidado con la gente que a usted le ministra. Uno tiene que tener cuidado. Por eso que Dios siempre establece pastores. Y si tiene un pastor, quédese con su pastor. Y aprenda y reciba lo bueno de otro, pero siempre usted tiene que tener su pastor que le ministra, que le aconseje, que le guíe. Voy con dos inquietudes, una obviamente detrás de la otra. ¿Hay algún síntoma inequívoco, pastor? Uno solo inequívoco para que definitivamente esto es brujería. Le están haciendo un trabajo a la persona. Un síntoma inequívoco que alguien que se pueda decir, aquí no hay duda, esto no tiene reversa. Puntada en el pecho y sueños. Primeramente sueño, Iván. Es que si usted tiene por lo menos el mínimo tiempo de oración con Dios, Dios por misericordia le muestra los sueños. Le va a mostrar los sueños. Y si no tiene esos tipos de sueños que le atacan, esos tipos de sueños que hablamos, después tiene una puntada en el pecho cuando usted respira así, porque los demonios se alojan aquí y usted tiene una pequeña puntada aquí en el pecho, en el corazón. Eso no se equivoca, eso es síntoma inequívoco, ese, por inequívoco. ejemplo. Y los sueños, lo otro que le sigue es no puede dormir la noche, no duerme insomnio. todo, se despierta a la madrugada, insomnio. Eso no se equivoca. Importante tomar esos datitos, tenerlos muy en cuenta. Lo otro, claro. Sí, cuando uno tenía antes bien, cuando uno tenía esa pesadilla, cuando uno no tenía esos síntomas, ahora lo tiene, entonces ahí está operando algo. Entonces eso te tiene que llamar la atención. Claro. La otra que tenía para ti, la otra pregunta o inquietud. Alguien dice, vamos a interceder en oración, vamos a hacer guerra espiritual, pero no está preparado, no está preparada o algo. Es el novato al que te refieres. ¿Puede salir muy mal librado? Claro, porque vos te estás yendo a la guerra. Ahora, si vas a hacer guerra por ti, usted tiene que hacer porque usted tiene que liberarse. Pero hay que defenderse, o sea, por razones obvias hay que defenderse.
Sí, pero sí. no estoy preparado, por decir algo. No, pero hay gente que no está preparado porque quiere ser el superhombre o super ungido y no tiene miedo de nada. Claro, que no va a tener miedo de nada porque todavía no conoce el poder de la brujería, de la hechicería. No es para enaltecerle a los brujos ni a los hechiceros. Yo siempre, usted sabe que siempre le engrandezco a Dios y aquí estamos porque Dios es grande y sin temor alguno, pero siempre con el cuidado que el Señor siempre nos ha dicho que no tenemos que menospreciar las acechanzas de las tinieblas. Claro. Porque Dios establece gente, Iván, gente, Dios establece para este trabajo y siempre nosotros para a que una persona ore por otra persona en la iglesia, nosotros lo preparamos, lo adiestramos, lo enseñamos, pasa un tiempo de adiestramiento, porque no queremos enviarla a la guerra y luego le hiera al diablo, le golpee, le destruya, Claro. le ponga una enfermedad, porque no todos somos iguales. En Y el caso siempre, de... un militar, Iván, no vaya a la guerra Sí, sin prepararse, sin primero tiene que preparación. preparar. Claro. En el caso de los grupos de intercesión, por ejemplo, los grupos que interceden en guerra espiritual, si no están bien preparados, también pueden salir mal librados. Y alguna vez escuché algo, o sea, Dios es el que nos dice por quién interceder o no, o nosotros mismos tomamos nuestra propia decisión y decimos, mira, hoy se me ocurre interceder por tal persona. Es que Dios es el que pone en tu corazón para interceder en tal persona, Iván. Por eso el apóstol Pablo habla de dos tipos de oración, la oración en el espíritu y la oración con el entendimiento, que los dos son productivos. Es que usted necesita orar con el entendimiento porque ya usted ora lo que usted sabe que es necesario, pero en el espíritu usted va a orar lo que usted no sabe, porque el espíritu le va a revelar las cosas ocultas y le va a decir, hoy yo estaba orando y me dice el Señor, ore por una hermana, por tal hermana, y yo empecé a orar, Señor, veo desorden y empecé a orar para que Dios ordene su vida. Entonces, eso del Espíritu Santo, que usted no sabe cómo está, pero el Espíritu revela para que usted ore por amor, para que usted ore con amor y para que usted ore direccionado, porque la oración del justo puede mucho, y así tanto como la oración intelectual Claro. y la oración espiritual. Si alguien, por ejemplo, se aparece con una situación, con un inconveniente, un problema, y dice, ven, por favor, intercede en oración por mí. Necesito que me apoyes, que me ayudes. ¿Sí o sí se debe hacerlo o no, pastor? Bueno, si usted está preparado, usted no puede, vamos a decirte, si usted no está preparado, usted no se siente porque no se siente todavía preparado, prepárese, porque Dios le está llamando para eso. Y si no se siente, invite a los pastores o a alguien hermano que se sienta preparado. Pero si usted ya es un hermano, ya como siempre digo, dinosaurio, y no solamente no quiere, no, usted tiene que desarrollar, tiene que afrontar, tiene que crecer, no tiene que tener temor. Tiene que avanzar, vaya y ore. Porque ahí usted va a desarrollar su don. Como siempre digo, en la cancha donde se aprende. Ok. Matías, de Argentina, miembro de la Red Cristiana, ¿cuáles son las brujerías más comunes que no dan síntomas? Bueno, la brujería que no da síntomas es el trabajo de jaula espiritual. Ahí nosotros habíamos enseñado, Iván, la jaula espiritual. ¿Por qué no da síntomas? Porque es como un pajarito dentro de la jaula. Ese no está enfermo, ese no tiene nada, pero no puede avanzar, no puede volar, no puede crecer. Él puede respirar tranquilamente. A los brujos les funciona hoy en día porque el embotellamiento uno se da cuenta y revienta. ¿Por qué? Porque cuando hay un embotellamiento, la persona no puede respirar, le falta el aire, porque su espíritu se enterró allí. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hay una cárcel espiritual, que es una cárcel espiritual, ellos pueden usar una jaula de pajaritos y ponen tu foto, muñeco a tu nombre, y te maldicen y meten billetes, meten, de acuerdo al trabajo que te van a hacer. Pueden hacerte los 6 tipos de trabajo en jaula y tú no te das cuenta, porque tú no tienes ningún síntoma. Ok. Margarita Chávez, miembro de la Red Cristiana también, saludos del oeste de Texas. ¿Cómo podemos cancelar espíritus que dejen de visitar la casa? Nos descomponen artefactos electrónicos y posesionan a una de mis hijas e inclusive mueven cosas. Pregunta Margarita Chávez, pastor. Dios te bendiga, Margarita. El que mueve cosas esos son espíritus astrales. Esos son, un demonio no te mueve cosas, pero un brujo sí. Eso es espíritu astral.
y están trabajando con espíritu de destrucción. Yo te aconsejo que hagas la espada de Jehová, la oración que tenemos allí en nuestro canal, Pastor Emanuel Infran, la espada de Jehová, la espada del Edén, para que esos brujos ya no ingresen en tu casa. Bendiciones. Diana, a mi hija le están haciendo brujería para que ella quiera ser niño. ¿Qué puedo hacer? Desde Cali, Colombia, me imagino que es. Brujería para que quieras ser niño, ok. Para que la niña quiera cambiar ser niño, exactamente. Hay que ver dónde ingresó ese espíritu de varón. Claro, hay que ver dónde ingresó. Mire, yo he tenido varias revelaciones, es más, tenemos gente que Dios le ha librado del travestismo. Mire, esos espíritus, y el Señor me había mostrado en cómo ingresó, esos espíritus ingresan porque las criaturas utilizan, si es ropa de mujer, si es varón, o si es nena, porque usa ropa de varón, o usa zapatos y se pone y anda allí, y a través de eso entra su espíritu. Yo lo he visto, Dios me mostró en sueños. En otras ocasiones, brujos violan a los niños y ya se introduce ese espíritu. Y en otras ocasiones, las maldiciones que están sobre los padres, porque los padres mismos abren puertas a espíritu de promiscuidad y no han confesado. Porque si uno abre puerta al espíritu de promiscuidad y no confiesa, por más que se haya apartado y no confiesa, está ahí. La palabra dice confesado. Hay que confesar. Cuando tú dices confesarlo, ¿te refieres a confesárselo a otra persona, a alguien, o confesárselo a Dios, o cómo? Y primero a Dios, primero al Señor. Y si Dios te quebranta y con el tiempo tú llevas un tiempo de oración, y cuando Dios te indica, puedes confesarle también a la persona que tú le hiciste daño, porque la palabra dice, cuando el hijo pródigo vino, dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Le confiesa su pecado al cielo, al Padre y también a la persona. Entonces, pero eso lo tiene que llevar en oración. Eso lo tiene que llevar con oración, no que vaya y confiese y se rompa su familia. No, eso lo tiene que llevar en oración y guiado con pastores y llevarlo en ayuno para que Dios prepare ese camino. Pero lo primero y lo esencial es confesar a Dios. Confesar a Dios. ¿Cómo se le confiesa a Dios, pastor? Contarle, Señor, yo he pecado, he hecho esto, he hecho aquello. Aunque es obvio entender que Dios sabe todo, que Dios todo lo sabe. ¿Es necesario confesárselo, reconocerlo a Dios? Claro, la palabra dice el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dos cosas, confesar y apartarse. No solamente apartarse, sino confesar y apartarse. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Para qué? Para que Satanás no te esté acusando, porque eso son puertas abiertas. Ok. Excelente. Todo esto es enseñanza. Yo estoy aquí copiando de lo lindo y estoy seguro que todos nuestros amigos, amigas de la Red Cristiana están haciendo lo mismo. Joa dice, bendiciones, si aún no fui bautizado en el Espíritu Santo, ¿puedo destruir altares que hay en mi contra? Claro que puede, sí, guiado por el Espíritu Santo. Y si no fue bautizado con el Espíritu Santo, pídale al Señor que te bautice, pídale. Por eso siempre nosotros en nuestra oración, yo hago algo que muchos no entienden. Mire, por eso es que hay muchos testimonios en cuando oramos, porque yo establezco algo y le hago decir a la persona, yo me pongo de acuerdo con el pastor Emanuel. Entonces, porque hay diferente cuando yo le hago orar a usted puede orar y dice, Señor Jesús, y usted ora y usted solo va al frente, pero aquí yo hago y me pongo de acuerdo con usted. Entonces, la unción que está en mí y la unción que está en ti se juntan y eso es poderoso. Si dos se pusiesen de acuerdo, el poder del acuerdo. Entonces estos son códigos espirituales. Hay gente que no va a entender, pero Dios cuando ordena y establece, por eso es que Dios te da esposa, porque dice que cuando hay dos personas que se ponen de acuerdo, eso es poderoso. Entonces, cada oración que hacemos, guiado por el Espíritu Santo, bajo la revelación del Espíritu, eso funciona. Entonces, cuando tú haces la oración y haces con esta oración guiada, direccionada,
son oraciones que ya están ungidas por el Espíritu Santo. Y funciona, claro que sí. Claro que funciona. Hay cantidad de gente, miles de gente que ya se han liberado